Bueno, ¿cómo andan? Lo que vamos a desarrollar hoy es lo que sería la clase número 4. ¿Por qué la 4? Porque la 3 correspondería a los videos que subí la semana pasada. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es empezar a hablar un poquito de lo que es la morfología flexiva, que es la segunda parte que nos faltaba. Acá pueden ver en este formato, que es el PDF con el que yo me voy a guiar, eh, la referencia bibliográfica, ¿sí? Principalmente trabajé con el texto de Jesús Pena, con la primera parte, que es lo que ustedes tenían que leer, donde ahí, si lo leyeron ya, pueden ver que hay como una especie de repaso de todo lo que habíamos visto hasta ahora, más que nada lo que es morfología derivativa, pero yo avancé un poquito más con la lectura. También el texto de Di Tulio, ¿sí? El de Varela Ortega, acá lo incluí, pero ese texto, acá lo tienen, es el de Varela Ortega, acá tienen la referencia para poder reconocerlo. Como verán, habla principalmente de lo que es morfología léxica y lo que es la formación de palabras. Eh, pero bueno, principalmente, como dice acá, capítulo 1, 2, 3, 4 están dedicados exclusivamente a la derivación. Pero es importante, como siempre insisto, que vayan a la bibliografía base, ¿sí? A la que corresponde a esta unidad. No se queden solamente con mis explicaciones y las clases. Si ustedes leen en profundidad, se van a ir sacando más dudas, van a tener más herramientas y les va a permitir poder entender un poquito más esta segunda parte. También el texto de Nora Mújica, ahí encuentran material sobre morfología flexiva y derivativa. Acá tengo el de Mújica, ¿viste? Eh, y ahí, como dice ahí, criterios gramaticales un poquito más específicos. Pero bueno, esa sería como una guía para que se pongan al día con las lecturas, ¿sí? Yo arranqué con el texto, como les decía, de Pena, que acá lo tienen, el punto 66.5, que comienza a hablar de lo que es la flexión de la palabra. Como dice acá, bueno, la idea es empezar a definir un poquito este concepto de palabra, de qué manera lo podemos definir o describir o explicar. Eh, entonces la idea es ir juntando un poquito los conceptos que venimos trabajando, ir agregando un poquito más que nada porque en el foro, bueno, con el error que hubo, me parece que fue mío por la cuestión de la conexión, quedó como incompleto. Así que, bueno, con esto que yo les voy a aportar, la idea es que ustedes puedan volver a los textos. En todos los textos van a encontrar cuestiones relacionadas con la definición de palabra. Así que está bueno que ustedes también se puedan ir armando una buena definición. Acá yo les escribí esto que dice que es la unidad intermedia entre el morfema y el sintagma, y la podemos diferenciar de una y otra, entre una y otra, perdón, por sus características particulares. Más allá de las definiciones esenciales que encontremos en un diccionario o podamos construir basándonos en nuestros conocimientos naturales, es importante que podamos caracterizarlas, ¿sí? No quedarnos con que una palabra es una sucesión lineal de fonemas que se unen uno tras del otro para crear un sentido. Podemos ir un poquito más allá porque ya tenemos más herramientas, por lo menos morfológicamente hablando. Eh, bueno, con respecto a eso y basándome en Pena y en Di Tullio, si pensamos en lo que es la definición de la palabra, la podríamos pensar desde dos enfoques distintos, ¿sí? Como integrante de una unidad más amplia, que puede ser un sintagma o una oración, o en cuanto a lo que es su constitución interna. Con respecto a la primera perspectiva, una de las características de la palabra es esta libertad, como dice ahí, distribucional o el cambio de posición, ¿sí? Eh, Esto algunos autores lo llaman permutabilidad. Con respecto a esto, eh, yo le había escrito acá el ejemplo, si yo escribiera o dijera leyó incansablemente, puedo decir también incansablemente leyó, ¿sí? Esto significa que yo puedo alterar el orden de algunos constituyentes, o sea, de algunas palabras dentro de la oración, ¿sí? En algunas, insisto, porque hay otras en donde no es posible alterar el orden. Por ejemplo, el artículo sabemos que no puede ir en cualquier lugar de la oración. Pero bueno, cuestiones sintácticas que las vamos a ir viendo más en profundidad más adelante. Otra característica, una cosa importante,
el tema de la permutabilidad es una característica propia de la palabra desde este punto de vista, ¿sí? En cuanto a la separabilidad, y que acá dice intercalar otras palabras, esto tiene que ver con que podemos intercalar material léxico, ¿sí? Y realizar o poder construir sintagmas u oraciones mucho más complejas, ¿sí? Podemos arrancar de un sintagma nominal con un artículo y un sustantivo, pero le podemos agregar un montón de elementos más antes o después del sustantivo, por ejemplo, para poder ampliar esa construcción. Y otra de las características es esto de las pausas potenciales, de esto habla Pena, y es esta posibilidad del hablante de poder realizar pausas, poder decidir incluso, a veces intencionalmente, realizar pausas entre una palabra y otra, ¿sí? Y eso no altera el significado de cada una de las palabras ni a el mensaje que estamos emitiendo. Con respecto a lo que es la constitución interna, ¿sí?, de la palabra, ahí veremos que hay otras diferencias, ¿sí?, a la hora de caracterizarla. En cuanto a la permutabilidad, ahí veremos de que esto no es posible, ¿sí?, en donde podemos observar que hay un orden fijo en los morfemas. Si yo, por ejemplo, les doy el caso de la palabra casita y la segmento como raíz cas, infijo it y luego la a, la única forma que yo tengo de poder organizar esa palabra y segmentarla y poder ordenar los morfemas que la construyen es esa. Yo no podría decir casa a it, ¿sí? Imagínenselo segmentado de la otra manera, en donde sería totalmente imposible y agramatical. Otra de las características de lo que es lo que es la definición de la palabra con respecto a la constitución interna tiene que ver con que admiten morfemas ligados. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ahí está. Esto significa que la palabra no admite más adiciones que la de morfemas ligados. No hay otros elementos que puedan unirse a una palabra para construirla, más que estos formantes que conocemos como morfemas. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, pensar en una palabra como casa, piensa la segmentada, casa, muy, y luego ita, es una palabra que no existe, ¿sí? Yo quiero adosarle ese adverbio que es muy, que vendría a ser como un apócope de mucho, pero que es válido. No puedo incluir un adverbio en el medio de una palabra, ¿sí? No puedo segmentarla de la manera, solamente con morfemas ligados a la palabra que le van agregando significado, ¿sí? Y luego, bueno, esto de que las palabras en cuanto a la constitución interna, obviamente que no admiten pausas potenciales, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente filmina, como diría nuestro presidente. Bueno, otra característica importante de lo que es la palabra es que funciona como unidad principal en los estudios del léxico, ¿sí? Y luego que no existe una definición de palabra universalmente válida, o sea, que sea realmente definitiva, ¿sí? De esto habla Di Tullio, lo van a encontrar en el texto de Di Tullio, que también hay un parágrafo dedicado exclusivamente a lo que es la palabra. Vayan ese texto, que es muy interesante. En base a esto, con respecto a esto que nos dice Di Tullio, podemos reconocer, ¿sí?, que la palabra en nuestra lengua se caracteriza por la inseparabilidad, ¿sí?, y por el orden fijo de los formantes, ¿sí? Estas definiciones las podemos pensar con respecto a nuestra lengua en particular, porque hay un montón de lenguas que van a definir la palabra de otra manera. Esto en Di Tullio está como muy más detallado y da como varios ejemplos. ¿Qué podemos hacer? Como dice ahí me comí una O. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Encarar esa búsqueda desde la propia palabra, reconociendo los límites que la conforman y definiendo las unidades que la conforman, ¿sí? De aquí, y en base a esto, la importancia de tener bien sólidos estos conceptos que atañen a la morfología y nos van a dar muchas más herramientas a la hora de pensar en cómo podemos definir, explicar a la palabra. Bueno, luego acá yo les armé un cuadrito con algunos conceptos, ¿sí? No se queden con esto porque está totalmente incompleto,
decidí seleccionar algunos que eran como los más importantes, me parecieron fundamentales, pero es muy importante y es necesario que ustedes puedan desarrollar esto. En cuanto a la flexión y la derivación y las diferencias que podemos encontrar bien marcadas. En cuanto a la flexión, bueno, la flexión nos permite esto, la flexión de temas, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que yo desarrollé en la clase anterior, que en cuanto a que el tema es lo que queda luego de sustraer los afijos flexivos. Acá también me confundí con una N y una M. En cambio, en lo que es la derivación, conseguimos formación de nuevos temas de palabras, ¿sí? En el caso de la flexión, yo parto de una raíz y lo que le agrego acá, en este caso de este verbo, es un afijo flexivo que lo llamaremos, ya veremos, desinencia. En este caso, en cuanto a la derivación, partimos del verbo consumir, donde acá está marcada lo que es la raíz, tenemos lo que es la vocal temática, que de eso estuvimos hablando, y la R que nos marca esta diferenciación de que nos muestra que es un verbo en infinitivo. Este verbo, a partir de este verbo, derivamos con este afijo derivativo a partir de un tema, ¿sí? El tema sería todo este conjunto, la raíz con la vocal temática. Y a partir de eso podemos generar lo que sería esta palabra derivada, ¿sí? Bien. Con respecto a esto, que yo les pongo que el tema es lo que queda luego de sustraer los afijos flexivos, en este caso tenemos una raíz y un afijo flexivo nada más. Pero ya vamos a ver más abajo en este cuadro qué pasa cuando partimos de temas, ¿sí? En donde muchas veces están incluidos algunos sufijos derivativos y lo consideramos todo ese conjunto como tema y en base a eso flexionamos la palabra. Tengan paciencia que ya vamos a llegar. Con respecto a la flexión, la sufijación flexiva es más externa que la derivativa y en el caso de la derivación, vemos que los afijos derivativos no se adjuntan a palabras flexionadas, sino a temas. Tenemos acá el ejemplo en donde partimos de una raíz, nub, os, un sufijo derivativo, y por fuera, por último, como dice acá, la sufijación flexiva. ¿Sí? Y en cuanto a esto que les puse abajo, que los afijos derivativos no se adjuntan a palabras flexionadas, sino a temas, tenemos acá un ejemplo. ¿Acá se ve bien? Sí. Donde nosotros podemos pensar, segmentando la palabra, puert, it, y luego a y a la s, ¿sí? Estos dos son flexivos, sufijos flexivos, y acá tenemos uno derivativo. No podríamos decir puert, a, s y luego it, ¿sí? Luego, ¿qué más sobre la flexión? Acá dice que no cambia la clase de palabra, ¿sí? La flexión. En cambio, la derivación puede cambiar la clase de palabra o subclase de palabra. Cuando hablo de subclase, yo puedo pensar en la palabra reloj y relojero, ¿sí? En donde estamos hablando, obviamente, que de dos sustantivos, pero la diferencia es que uno remite a lo que sería un objeto y el otro a una persona, ¿sí? En cuanto a la flexión, se flexiona a partir de un tema, como dijimos más arriba, y en cuanto a la derivación, la fijación derivativa puede producir nuevos temas de palabras. Acá tenemos un ejemplo con lo que había hablado más arriba. Partimos de la palabra Europa, europeo, ¿sí? Con estos dos sufijos flexivos. Luego europeizar, ¿sí? En donde acá partimos de un tema, donde vemos que acá en el medio tenemos, que acá está marcado también, con el verbo flexionado, está marcado que tenemos en el medio un sufijo derivativo. Y luego europeización, ¿sí? Acá tenemos agregado dos sufijos derivativos. Luego dice que el significado de los afijos flexivos es inherente a la función sintáctica, imprescindibles para construir unidades sintácticas más amplias. Y con respecto a la derivación, el significado de los afijos derivativos son inherentes al significado de las palabras. Por lo tanto, como dice aquí, en flexión no hablamos de formación de nuevas palabras, pero coincidimos con que la derivación
Coincidimos, en cuanto a la derivación, en que es un proceso que también consiste en la adjunción de un afijo a una base, solo que en el caso de la lengua española solamente tenemos sufijos. Bueno, aquí yo les puse un ejemplo, vamos a leerlo y ver qué es lo que está marcado y por qué. Acá dice, esa casa es muy alta, ¿sí? Y luego dice, esa casucha es muy alta. Acá vemos que esta palabra, casucha, está derivada, ¿sí? Sin embargo, el cambio de una palabra a otra o la derivación de esta palabra, este proceso morfológico, vemos que no afecta a la construcción sintáctica, ¿sí? Sí, obviamente va a afectar a lo que es el significado y al sentido de lo que se está diciendo, pero sintácticamente estas palabras continúan cumpliendo la misma función, ¿sí? En cambio, en el segundo caso, que dice esas casas son muy altas y esas casuchas son muy altas, también continuamos con el mismo tipo de palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que estas palabras están flexionadas al plural, ¿sí? Por lo tanto, modifican a muchos de los elementos que constituyen esta oración, ¿sí? Acá vemos todos los cambios que tuvo que haber a nivel flexional en el resto de los constituyentes para poder construir una oración gramatical, ¿sí? Bien, acá tenemos un asterisco, bueno, ya veremos hacia dónde nos remite. Aquí, bueno, perfecto. Otro elemento más para sumar a lo que es la flexión, dice que son formas de un mismo paradigma o formas de una misma palabra. Esto significa que podemos formar las variantes de una misma unidad léxica. Luego dice que un verbo, como un sustantivo, son categorías léxicas, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso, y que poseen una raíz léxica o lexema, ¿sí? Esta raíz determina el significado de la palabra más allá de la flexión que pueda admitir. El significado de la palabra está en esa raíz, ¿sí? En ese lexema, más allá de los sufijos flexivos que le agreguemos a esa palabra. Luego dice que los afijos flexivos son categorías gramaticales que no tienen un significado denotativo, ¿sí? Pero sí pueden tener, no necesariamente, dice Nora Mujica, vayan al texto y lo van a ver, un significado gramatical como ser el género, el número, etc. Lo que le permite establecer relaciones entre los constituyentes dentro de la estructura sintagmática u oración, ¿sí? Esto, por eso el asterisco, si vuelven a leer esto, vuelvan a este ejemplo y ahí van a entender un poquito más a qué se está refiriendo. ¿Qué más nos dice con respecto a la flexión estos autores? Es que los contenidos de la flexión son gramaticales y obligatorios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son relevantes para procesos sintácticos como por ejemplo el de la concordancia, ¿sí? También nos sirve el ejemplo que estaba arriba, más arriba, para que puedan entender este concepto. Pero veamos acá este ejemplo. Acá dice, esa puerta estaba abierta, ¿sí? Les puse puertita entre paréntesis para pensarlo de la misma manera que lo pensamos anteriormente, ¿sí? Cambien esta palabra por una palabra derivada, como es puertita, y veamos qué sucede con eso. En el caso de puerta, bueno, pensamos a nivel flexivo. ¿Cuál es el género? En este caso, femenino. ¿Cuál es el número? Singular. Bien. ¿Qué hace esto? Que tengan estas características esta palabra. Como dice más abajo, que le imponen o imponen obligatoriamente que el determinante sea esa, que el verbo sea estaba y que el adjetivo sea abierta y no abierto, por ejemplo, o abiertos. Es decir, que estos elementos, o sea, estas palabras, deben ir acompañadas de afijos flexivos que concuerden en género y en número, ¿sí? Con el sustantivo puerta o puertita, si lo pensáramos con ese otro ejemplo. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a desarrollar un poquito más esto y voy a cortar y voy a armar otro video para que no sea tan largo, porque hasta ahora llevamos casi 20 minutos, ¿sí? Acá dice que la flexión es un proceso productivo que está restringido a las categorías morfológicas que aportan información flexiva. Lo dejo esto para que lo piensen, ¿sí? En base a las lecturas que ustedes tengan que hacer. Sugerencias, como dice acá,
Mientras tanto, vuelvan a revisar la clase 4 sobre vocal temática, el parágrafo que les dije antes, 6.5, titulado La flexión de la palabra, y luego van a encontrar una definición detallada del concepto de paradigma flexivo, ¿sí? Lo dejo para que ustedes lo lean. Bueno, con respecto a la flexión, acá les armé un cuadrito súper casero, divino, con mi letra. A la hora de pensar en lo que es la flexión, vamos a pensarlo en dos partes, lo vamos a poder dividir en dos partes y las clases las vamos a organizar de esta manera. Así que este cuadro les queda como organizativo. Por un lado tenemos la flexión nominal, en donde desde allí vamos a hablar la flexión de género y de número. En cuanto al género vamos a encontrar el femenino, el masculino y el neutro. Y algo más ahí que vamos a discutir y vamos a pensar, a ver si desde la morfología le podemos dar alguna respuesta y que tiene que ver con lo que es el lenguaje inclusivo, ¿sí? Lo dejo en suspenso. Luego tenemos el número, en donde encontraremos singular, plural y lo que sería morfo cero. Algunos autores lo llaman morfo cero. Ya veremos algunos ejemplos. Luego tenemos lo que es la flexión verbal. Ahí puse una referencia para que lo puedan encontrar más rápido. En la página 4341 de Pena comienza a hablar de esto. Y en cuanto a lo que es la flexión verbal, vamos a tener tiempo, aspecto y modo. Estas son características propiamente verbales. De ahí vamos a partir de hablar de lo que es el paradigma verbal. Todo esto, aclaro, vendría a ser como una especie de introducción a lo que es la clase de palabras. En lo que es clase de palabras ustedes van a ver un aspecto morfológico, uno sintáctico y uno semántico. Ya que estamos en morfología, bueno, vamos a tratar de sumar todo lo que podamos teóricamente a lo que son los aspectos morfológicos de las clases de palabras, cosa de que cuando arranquen con clase de palabra, que es la unidad número 3, ya van a tener avanzado un gran paso, van a tener leído un montón de texto con respecto a esto y les va a servir mucho más para entender lo que venga. Luego, con respecto a lo que es la flexión verbal, tenemos la flexión en persona y número, ahí entra en juego lo que es la concordancia. Y esta cuestión se va a relacionar directamente con lo que es la sintaxis, y en base a eso podremos encontrar esta vinculación entre lo que es la morfología y la sintaxis, ahí yo les escribí, que denominamos morfosintaxis.